del ex. Atentos, es fuerte el contenido. Primer audio. ¿Qué pasa, Santiago? ¡Pará! Y si yo te estoy diciendo nada, que comenzó... ¡Pero ven! ¡Correte! ¡Andate! ¡Salí, Santiago! Pará, ¡Cortala! A mí no me merece más porque yo voy y te denuncio. Así te lo digo. Matame, hijo de puta, si sos así. Si sos tan buen tipo, como decís. Si sos tan buen padre. Sé buen padre primero. Hacé las cosas bien vos, no yo. Hacé las buenas bien vos. Y vos a mí tampoco me amenazas que me vas a matar. ¿Me entendiste? Vos a mí tampoco me amenazas que me vas a matar. ¡Soltame! Me chupa un huevo porque empezaste vos, hijo de remil putas. Estás enfermo. Dramático por donde se lo mire, porque además estaba la nena. Sí. Mientras esto ocurría y se la escucha de fondo. Sí, se escucha eso como un gemido, ¿no? De angustia, de escuchar y ver lo que está viendo la criatura esa de 8 años, ¿no? Tal cual. Ahora bien, vamos a un audio posterior, en el que el ex termina reconociendo lo que había pasado y le vamos a contar a la gente qué valor pueden tener estos audios en el contexto de la causa principal, que es el asesinato de Marcela. Compartimos el audio 2 y les adelanto lo que está pasando en este momento en los tribunales. Vos me estás diciendo que te estás quedando solo con los demás. No necesito amigos. No tenés a nadie. ¿No tenés a nadie de qué, estúpida? Estás solo. ¿Pero qué sos, Yo elijo no tener ganas de estar con Germán o con el gordo o con Fernando, Ni con tu boluda. familia. Con nadie. Pero yo elijo no querer ir a la casa de mis viejos. ¿Sabés qué es lo que siento? Lo mismo que vos, una piña en la cara. Nada te da derecho a hacer lo que hiciste. Nada. Porque me dijiste, seguís gritando, te mato. Nada Me tienen te da podrido derecho a hacer lo que con los hiciste. derechos de la mujer. Pero nada te da derecho a ¿Sabes hacer por qué? porque no, Santiago, Porque tienen, vos estás ¿sabes? confundido. Mira, yo te voy a explicar una cosa. Vos estás confundido. A mí jamás se me hubiera ocurrido que vos me ibas a poner una mano encima. Jamás. Contigo no quiero hablar más. Mátela, boluda. Bien, ahí queda claro entonces que él admite haberle pegado. En ese audio lo reconoce, lo admite. Y la información de último momento está relacionada con lo que acaba de pasar en tribunales, en la Fiscalía del doctor Ignacio Correa, porque el ex, a partir de los datos que se mencionan respecto de la violencia machista que ejercía sobre Marcela, se presentó de forma espontánea con un abogado, se puso a derecho, dijo: acá estoy, si quieren interrogarme, indagarme, estoy a disposición de la justicia, y entregó su teléfono celular y además se ubica en un lugar determinado para decir: yo no estaba en la escena del lugar donde matan a Marcela. Obviamente que si es un crimen por encargo, él no tiene que estar presente en el lugar. Pero así todo, insisto, técnicamente no está imputado. Y agrego el último dato de la causa que cambia lo que contamos el viernes, y esto es pericial. Milbacher, es pericial lo que voy a contar. ¿Se acuerdan que decíamos en base a un testigo que le habían disparado a ella desde el asiento del conductor, aprovechando la ventanilla baja? Bueno, una pericia que encargó el fiscal Ignacio Correa suma un dato todavía más misterioso a este homicidio, o posible femicidio. Quien la mató iba sentado al lado de ella. Le disparó desde el asiento del acompañante al asiento del conductor. Recuerden que luego descarta el arma a 50 metros del lugar. O sea, la pericia balística que hizo Casos Especiales y la Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires permite establecer que quien la mató iba de acompañante. ¿Puede ser un ladrón? Tranquilamente. Se le subió, la amenazó, se le subió al automovimiento, disparó y después se le cae el arma. ¿Puede ser un sicario? Tranquilamente. Las dos hipótesis están en pugna y las dos tienen algo para ser merituadas. Ahora, es tarea muy difícil establecer cuál de las dos tiene predominio. ¿Se estableció si esa bala es del arma que se encontró? En principio están peritando, todo indica que sí, de aquel revólver 32 lechucero, pero insisto que cambia la escena en cuanto a que el tirador, de acuerdo con esta última pericia, iba a Claro, porque habían dicho que había sido de afuera, desde la ventanilla, en el espacio que había abierto. Ahora estaba dentro del vehículo y cambia. Nosotros estamos con la mejor amiga de Marcela, Alejo Santander está con ella. Imaginamos a Alejo absolutamente impactada, porque posiblemente ella sabía en detalle todo lo que pasaba, como dice Mauro, sin inculpar todavía, pero lo que existía antes de este final tan tremendo.
Exactamente como lo decís, Milva. Impactada y bueno, con estos detalles que acaba de aportar Mauro, también sorprendida porque sigue siendo un misterio. El viernes hablábamos con la última persona que había hablado con Marcela, pero hasta este momento nadie de su entorno había querido dar testimonio. Y Carolina, con quien nos encontramos en este momento, lo hace de espaldas porque todo su entorno, el de Marcela, tiene miedo. Y queríamos preguntarte, Carolina, primero, vos hoy estás aquí hablando con nosotros porque les cuesta creer la versión del robo. Sí, la verdad que sí, nos cuesta. Desde el primer momento nos costó porque sabíamos lo que ella vivía, ¿no? Todos los días. ¿Qué era lo que ella te contaba como amiga, como confidente, lógicamente? Sufría violencia, ella hace 2 años que se pudo escapar de donde vivía, ayudada por una fundación de violencia de género, porque ella no podía salir de donde estaba. La ayudaron y de ahí empezó toda una causa en San Justo, donde la ayudaron y pudo hacer una perimetral para que esta persona no se acerque. Ella sufría golpes continuos, amenazas con armas, amenazas adelante de su hija con armas. Nosotros no la pudimos ver durante un tiempo largo porque ella vivía en un lugar lejos, un barrio cerrado. Generalmente cuando la veíamos estaba tapada o si tenía algún golpe decía me golpeé con la cena, me golpeé con un palo. Cosas que uno sospechaba, pero no podíamos acercarnos, es como que él la tenía retenida. Fue donde pudo salir cuando esta gente de violencia de género la ayudó, la aconsejó, y ahí ella pudo realmente hacer la denuncia y poner la perimetral en contra de él. Entonces, ella vivía con miedo. Nosotras cuando nos enteramos, es como que no nos cerró nunca. Es decir, que a pesar de esta perimetral, ella seguía temiendo porque le pusiera a pasar algo. Todo el tiempo. Todo el tiempo, porque las agresiones que sufrió fueron desde siempre, desde que estuvo embarazada, golpes extremos, la familia no la podía ver, no se podía acercar uno ni a sus cumpleaños. Ella cuando venía a ver a su familia era como muy nerviosa, no se podía decir muchas cosas, como era todo como muy tapado. ¿La has visto golpeada? Sí. ¿Qué te decía? Y que se había golpeado con una alacena o con algo, con un palo, siempre con algo, con un accidente doméstico, siempre algo doméstico. Te voy a hacer una pregunta de la intimidad, mientras me agacho para alcanzarte nuevamente el retorno. ¿Qué fue lo que pensaste, qué se te vino a la cabeza en el momento en que el viernes pasado te enteraste de lo que le había pasado a Marcela? La verdad es que lo primero que hice fui al lugar a hablar con ustedes y decir que ella vivía una situación que era de todos los días de miedo, de mucho miedo. O sea, ella estaba amenazada de muerte, ella y su familia. O sea, ella no pudo salir del lugar donde vivía porque él la amenazaba. Si no, la mataba a ella o a sus padres. O sea, que ella no podía dejar el lugar de vivienda, no podía irse con su hija. Entonces ella era continuo el miedo que tenía. ¿Vos notabas que ella se alejaba, que evitaba quizás verse con vos y con tu grupo de amigas que, entiendo, estaban todas al tanto de lo que estaba ocurriendo? En realidad, o sea, como sospechábamos, fue cuando ella pudo salir de ese lugar que realmente vimos lo que estaba pasando y que en realidad ella contaba un 10% de lo que real había sufrido. Porque hablando con gente donde ella vivía en el verano tapada, vivía con ropa en pleno verano, tapándose los golpes. Era una violencia muy fuerte. Y las armas en su vivienda era algo como normal, no era como que estaban escondidas. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por tu testimonio, que bueno, viene a enmarcar un poco una de estas dos hipótesis que hoy la justicia está barajando y que esperemos pronto lleven a que la muerte de Marcela pueda esclarecerse. El relato que acaba de hacer Carolina es uno de los relatos más claros que hemos escuchado a lo largo de los años de lo que es la vida de una mujer sometida a la violencia permanente. El miedo, la mentira, ha descrito todo lo que padece una mujer cuando realmente no puede ni siquiera pedir ayuda. Creo que ese relato lo tenemos que tener todos presentes para entender lo que padecen
no se quedan porque tienen ganas, no se quedan porque son taradas, se quedan porque están aterradas, porque están amenazadas y porque no tienen, y tienen tanto miedo que no saben cómo pedir ayuda. Y lamentablemente las cosas terminan como terminan.